¿Alguna vez te has parado a pensar que algo tan simple como la sal puede tener poder espiritual? ¿Y si te dijera que, según el Padre Pío, la sal es mucho más que un condimento común en la Biblia? Lo veía como una verdadera arma espiritual, capaz de proteger el alma de peligros invisibles. Imagínese el escenario: una persona, sola por la noche, siente una extraña presión en el ambiente, una inquietud que no puede explicar. El Padre Pío creía que, en estos momentos, algo invisible actúa. Para él, la sal tenía el poder de repeler estas fuerzas, proteger contra la corrupción del mal y mantener pura el alma. ¿Puedes ver qué tan profundo es esto? La verdad oculta de la sal, mencionada en las Escrituras, es un misterio que, cuando se revela, puede transformar la forma en que ves tu espiritualidad y tu lucha contra el mal. El Padre Pío, a lo largo de su vida y predicación, enfatizó profundamente la importancia de la pureza espiritual y la fidelidad a Dios, temas que se pueden ver simbólicamente en el uso de la sal en las Escrituras. La sal, desde la antigüedad, fue considerada un elemento esencial tanto para la conservación como para la purificación, algo que se puede traducir espiritualmente en el camino cristiano. En la Biblia, la sal tiene un profundo significado espiritual. No era solo un condimento o conservante, sino un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo, representando la pureza e incorruptibilidad que los fieles deben buscar. Para el Padre Pío, la sal era una poderosa imagen de la necesidad de mantener el alma limpia y preservada contra la corrupción del pecado. Habló a menudo de la importancia de una vida vivida en gracia, lejos de las tentaciones y de las impurezas que pueden alejar el alma de Dios. La pureza del alma, según el Padre Pío, era un estado de constante vigilancia y oración. Así como la sal preserva los alimentos del deterioro, la oración y los sacramentos preservan el alma de la corrupción espiritual. El Padre Pío creía que el alma, en estado de gracia, debía ser protegida y purificada constantemente, así como la sal purifica y preserva. Esta era una exigencia de fidelidad a Dios, porque, manteniendo pura el alma, los fieles se hacían más dignos de estar en la presencia divina y de recibir sus gracias. Además, la pureza no era algo pasivo para el Padre Pío. Requería acción, sacrificio y una búsqueda continua de la santidad. Así como la sal, que actúa para prevenir la degradación, el cristiano necesita ser activo en su vida espiritual, alejándose constantemente del mal y buscando el bien. Vio el esfuerzo diario en la oración, la penitencia y la participación en los sacramentos como las claves de esta conservación espiritual. Para él, la sal espiritual estaba simbolizada por una vida vivida según la voluntad de Dios, en pureza y obediencia. Finalmente, la sal también simbolizaba el compromiso con Dios. En el antiguo pacto, la sal del pacto representaba un pacto sagrado e irrevocable. El Padre Pío enseñó que el cristiano, al vivir una vida de pureza y fidelidad, entraba en un pacto con Dios, sellado por la gracia y mantenido por el esfuerzo continuo de vivir según los mandamientos y enseñanzas de Cristo. Así, la metáfora de la sal va más allá de un simple símbolo bíblico para convertirse en una llamada a la vigilancia espiritual, a la pureza y a la fidelidad inquebrantable en el camino de la fe. El Padre Pío, en su sencillez, trajo estas verdades de manera profunda, señalando siempre la necesidad de vivir una vida de pureza y santidad, donde los fieles, como la sal, preserven su alma para Dios, manteniéndola incorruptible y digna de su presencia. El Padre Pío, en su predicación y guía espiritual, habló a menudo sobre el profundo significado del sacrificio personal y la alianza espiritual con Dios, temas que hacen eco poderosamente del uso de la sal en el Antiguo Testamento. En el contexto bíblico, la sal era un elemento esencial en los sacrificios y simbolizaba una alianza perpetua entre Dios y su pueblo. Este simbolismo expresaba la incorruptibilidad y permanencia de la relación entre el Creador y quienes le eran fieles. El Padre Pío interpretó esta alianza como un compromiso que exigía sacrificio y dedicación por parte de los cristianos. En el Antiguo Testamento, la sal se usaba en los rituales de sacrificio, como se describe en Levítico, donde Dios ordena que cada ofrenda de grano vaya acompañada de sal. Este acto simbólico representó la pureza y durabilidad del pacto entre Dios y su pueblo, un pacto que no podía ser roto. Para el Padre Pío, el cristiano estaba llamado a mantener viva e inquebrantable esta alianza a través del sacrificio diario, la renuncia al pecado y la dedicación a una vida de oración. Enseñó que, así como la sal preservaba la ofrenda del sacrificio, los sacrificios espirituales, como la penitencia, el ayuno y la caridad, mantenían viva y activa la alianza con Dios. El sacrificio personal, para el Padre Pío, era un elemento central de la vida espiritual. Creía que, para estar en comunión con Dios, era necesario que los fieles estuvieran dispuestos a sufrir en unidad con Cristo, ofreciendo sus dolores y tribulaciones como forma de sacrificio. Esta entrega, sin embargo, no fue solo una forma de expiación personal, sino también una manera de fortalecer el pacto con Dios. El Padre Pío vio el sacrificio como un acto de amor que solidificó esta relación sagrada, así como la sal en los sacrificios antiguos reafirmaba el pacto divino. Además, el Padre Pío enseñó que la alianza espiritual con Dios no era una calle de sentido único, sino una relación de reciprocidad. Dios, en su misericordia y amor,
permaneció fiel a su pueblo, ofreciendo abundantes gracias, pero esperando, a cambio, un compromiso genuino de sus fieles. Para mantener esta alianza era necesario un esfuerzo continuo de sacrificio, renuncia al egoísmo y búsqueda de la santidad. El Padre Pío creía que la verdadera alianza con Dios solo podía ser mantenida por aquellos que estaban dispuestos a sacrificarse diariamente, renunciando a los placeres mundanos y eligiendo vivir de acuerdo con los preceptos divinos. Esta visión del sacrificio estaba profundamente arraigada en la vida del Padre Pío, quien sufrió intensamente en nombre de su fe, llevando los estigmas de Cristo en su cuerpo. Para él, esta experiencia personal de dolor era una manera de participar directamente en el sacrificio redentor de Cristo y de fortalecer su propia alianza con Dios. Enseñó que todo sufrimiento ofrecido a Dios con amor y humildad se convertía en una forma de sacrificio que unía al creyente a Cristo y renovaba el pacto sagrado. Para el Padre Pío, la sal utilizada en los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaba la perpetuidad y pureza de la alianza entre Dios y su pueblo, y esto se traducía, en la vida cristiana, en sacrificio personal y fidelidad a Dios. El sacrificio espiritual no era solo una ofrenda de sufrimiento, sino una expresión del profundo amor que el creyente sentía por Dios, una forma de preservar y fortalecer la alianza divina. Así como la sal sellaba las ofrendas antiguas, el sacrificio personal sellaba la alianza espiritual de cada cristiano con Dios, renovando y confirmando su compromiso con el Creador. La sal, en la tradición bíblica y especialmente en las palabras de Cristo, tiene un significado profundo como símbolo de sabiduría. Cuando Jesús afirmó que los cristianos deberían ser la sal de la tierra, estaba señalando la misión de cada creyente de traer sabiduría, templanza y discernimiento al mundo. El Padre Pío, en su vida y enseñanzas, encarnó profundamente este concepto, animando a los cristianos a vivir con sabiduría espiritual para convertirse en un ejemplo vivo para los demás. Para el Padre Pío, la sabiduría cristiana no se trataba solo de conocimiento teológico o comprensión de las Escrituras, sino de una vida vivida de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. La sal, en la metáfora bíblica, representaba esta sabiduría aplicada a la vida práctica, la capacidad de sazonar el mundo con virtudes y conducta ejemplares. Enseñó que el cristiano debe ser como la sal que da sabor a la comida, es decir, alguien que transforma la realidad que lo rodea, guiando a los demás con su ejemplo e influyendo positivamente en la sociedad con su fe vivida. El Padre Pío entendió que la verdadera sabiduría provenía del Espíritu Santo, que iluminaba el corazón y la mente de los fieles, haciéndolo capaz de discernir el bien del mal y actuar con justicia. Insistió en que esta sabiduría debe ir acompañada de humildad, ya que solo un alma humilde y abierta a la voluntad de Dios puede recibir y practicar la verdadera sabiduría divina. En sus directrices espirituales, el Padre Pío instó a los cristianos a buscar esta sabiduría no solo a través de los estudios, sino sobre todo a través de la oración, los sacramentos y la meditación diaria sobre la vida de Cristo. Vio el papel del cristiano como fundamental para la transformación del mundo. Así como la sal conserva y da sabor, el cristiano, imbuido de la sabiduría divina, preserva los valores del Evangelio y da sentido a la vida de quienes lo rodean. Para el Padre Pío, un cristiano debe ser una presencia sorprendente y positiva en su comunidad, alguien que, a través de sus acciones y palabras, lleve a otros a darse cuenta de la belleza de la vida en Cristo. Enseñó que vivir sabiamente significaba vivir en constante comunión con Dios, de modo que esta conexión espiritual fuera evidente en cada gesto, palabra y decisión. Además, el Padre Pío advirtió sobre el peligro de perder esta sabiduría, del mismo modo que la sal puede perder su sabor. Advirtió que un cristiano que no vivía según su fe, que no buscaba la sabiduría en sus acciones diarias, era como la sal insípida mencionada por Cristo, que no servía para nada más que para ser desechada. Para él, la sabiduría cristiana no era un conocimiento pasivo, sino una práctica constante de vivir con rectitud, de ser ejemplo de bondad, paciencia y caridad. Por eso, para el Padre Pío, ser sal de la tierra significaba ser modelo de sabiduría cristiana, alguien que iluminaba el camino de los demás con sus virtudes y su vida recta. Enseñó que los cristianos, viviendo sabiamente, cumplían su misión de llevar el Evangelio al mundo, no necesariamente a través de palabras, sino a través de la fuerza de su ejemplo. La sabiduría, para él, era el condimento que daba sentido a la vida, que preservaba las enseñanzas de Cristo y las hacía vivas y eficaces en la vida cotidiana. De esta manera, el concepto de sabiduría del Padre Pío estaba profundamente vinculado a su visión de cómo deben vivir los cristianos en el mundo, ser una influencia positiva, transformadora y fiel a los preceptos de Cristo. Creía que esta sabiduría era fundamental para que el cristiano cumpliera su papel de ser sal de la tierra, dando sabor al mundo con su vida de virtud y amor a Dios. En la Biblia, la sal es un símbolo lleno de significados profundos, entre ellos la justicia y la verdad. Así como la sal preserva y purifica, la justicia y la verdad mantienen el orden divino y preservan la integridad de la relación entre Dios y su pueblo. El Padre Pío, en su vida y enseñanzas, puso gran énfasis en la importancia de vivir de acuerdo con la verdad divina y permanecer fieles a la justicia de Dios, sin desviarse jamás del camino que él trazó. Para el Padre Pío, la verdad no era solo un concepto abstracto, sino la esencia misma de la voluntad de Dios. Creía que vivir en la verdad significaba vivir en completa conformidad con los mandamientos divinos y en armonía con las enseñanzas de Cristo.
Esto requería una adhesión inquebrantable a la justicia de Dios, que es incorruptible, así como la sal no puede perder su naturaleza de conservación y pureza. El Padre Pío instó constantemente a los fieles a no dejarse seducir por falsedades o atajos que los alejaran de la verdad, advirtiendo que cualquier desviación del camino de la justicia era un alejamiento de la voluntad de Dios. La sal, al representar la verdad en la Biblia, simboliza la incorruptibilidad de la palabra de Dios y su justicia. El Padre Pío enseñó que la verdad divina no se adapta a las conveniencias humanas, sino que es inmutable y eterna. Vio en la vida de cada cristiano el deber de ser un testimonio vivo de esta verdad, de modo que sus palabras y acciones reflejaran la justicia de Dios. Esta fidelidad a la verdad era innegociable para el Padre Pío. Creía que los cristianos deberían estar dispuestos a soportar cualquier sacrificio para permanecer en la verdad y la justicia de Dios, incluso si eso significaba enfrentar incomprensiones, persecución o sufrimiento. El Padre Pío vivió de manera ejemplar esta exigencia de justicia y verdad. Era conocido por su sinceridad y firmeza, especialmente al tratar cuestiones morales y espirituales. Para él, la verdad de Dios no era algo que pudiera verse comprometido, ni siquiera frente a las tentaciones del mundo. El Padre Pío solía advertir que la justicia divina exigía que cada persona viviera en integridad, sin ceder a la corrupción, el engaño o la falsedad, ya que estas actitudes minaban la relación con Dios y mantenían al individuo alejado de la salvación. La verdad, para el Padre Pío, también estaba directamente vinculada a la conciencia. Creía que al seguir la verdad divina, el cristiano permanecía en paz con su propia conciencia, preservando su alma de la mancha del pecado. La justicia, en este sentido, no era solo una cuestión de obediencia externa, sino de una integridad interna que reflejaba la pureza y la rectitud del corazón. A menudo aconsejaba a sus seguidores que examinaran su conciencia con rigor y sinceridad, buscando siempre alinear sus pensamientos y acciones con la verdad de Dios. El Padre Pío también enseñó que la justicia divina era infalible y que, al final, todos serían juzgados en función de la verdad que habían vivido o ignorado. Destacó que la justicia de Dios es a la vez misericordiosa y firme, misericordiosa con quienes, a pesar de cometer errores, se arrepienten y buscan vivir en la verdad, firme para aquellos que conscientemente se desviaron de la verdad y prefirieron el camino de la injusticia. Así como la sal preserva, la justicia divina preserva el orden moral del universo, procurando que cada uno reciba según sus obras. Por eso, el Padre Pío insistió en que el camino de la verdad y la justicia era el único que conducía a la verdadera paz y unión con Dios. Enseñó que la justicia divina no era una dura imposición, sino una expresión del amor de Dios, que desea que todos vivan en plenitud, libres de mentiras e injusticias que destruyen el alma. Para él, la verdad y la justicia eran como la sal que preservaba la vida espiritual, manteniéndola pura y capaz de recibir las gracias divinas. En su vida, el Padre Pío siempre mantuvo una fidelidad inquebrantable a la verdad de Dios, incluso frente a muchas dificultades y pruebas. Sirvió de ejemplo para los cristianos, mostrando que vivir en la verdad y la justicia divinas no solo es posible, sino necesario para alcanzar la santidad y la verdadera unión con Dios. De esta manera, el simbolismo de la sal, como justicia y verdad, reflejaba perfectamente el mensaje central del Padre Pío: vivir sin comprometer la voluntad de Dios, permaneciendo siempre en el camino de la verdad y la justicia. La sal, en el simbolismo bíblico, representa protección contra el deterioro, tanto físico como espiritual. Así como la sal preserva los alimentos de la corrupción, también simboliza la protección contra la corrupción del alma, que se produce por el pecado. El Padre Pío, en su vida y enseñanzas, enfatizó continuamente la necesidad de la vigilancia y la oración como medios indispensables para preservar el alma de esta corrupción espiritual. Vio el pecado como el gran agente de deterioro de la vida espiritual, y la oración, la penitencia y la práctica constante de la virtud como los conservantes, que protegían el alma del mal. Para el Padre Pío, el mundo estaba lleno de tentaciones que, si no se combatían, llevarían el alma a la corrupción. Enseñó que el pecado no solo mancha el alma sino que la destruye lentamente, aislándola de la gracia de Dios y dejándola vulnerable a mayores males. Así como la sal evita que algo se deteriore, el cristiano, manteniendo una vida de oración y vigilancia, se protege del deterioro espiritual que resulta del alejamiento de Dios. El Padre Pío advirtió que la corrupción espiritual puede ser sutil, comenzando muchas veces con pequeñas desviaciones que, si no se corrigen, conducen a una pérdida de sensibilidad a la gracia divina. La vigilancia, según el Padre Pío, era la primera línea de defensa contra esta corrupción. Entendió que el cristiano, al estar constantemente consciente de sus pensamientos, palabras y acciones, podía identificar las trampas del enemigo antes de que tomaran forma. Esta vigilancia requería una conciencia tranquila y un corazón centrado en Dios, sin permitir que las distracciones y los placeres del mundo debilitaran vuestra vida espiritual. Para él, así como la sal protege los alimentos del deterioro, la vigilancia protege el alma de la degradación gradual que provoca el pecado. El Padre Pío también destacó la importancia de la oración como medio indispensable de preservación espiritual. Lo veía como el canal que mantenía el alma conectada con Dios, la fuente de toda pureza y fuerza. Así como la sal se infiltra en los alimentos para preservar su integridad, la oración, cuando penetra en la vida del cristiano,
actúa como una fuerza preservadora que previene la corrupción espiritual. El Padre Pío exhortaba a menudo a los fieles a orar sin cesar, creyendo que la oración constante mantenía el alma fuerte y resistente a las tentaciones. Afirmó que sin una vida de oración, el alma se volvía vulnerable al pecado y eventualmente sucumbía a la corrupción. La práctica de la penitencia también era central para el Padre Pío, así como la sal purifica, la penitencia purifica el alma. Enseñó que, practicando la penitencia, el cristiano no solo corrige sus errores, sino que también fortalece su alma contra futuras caídas. La penitencia, para el Padre Pío, era un acto de humildad y amor a Dios, que ayudaba a restaurar la pureza original del alma y eliminar cualquier signo de corrupción espiritual. Animó a los fieles a buscar regularmente el sacramento de la confesión, considerándolo un acto de purificación y renovación, esencial para preservar el alma en la gracia de Dios. Además, el Padre Pío creía que la corrupción espiritual no solo afectaba al individuo sino que también influía en quienes lo rodeaban. Veía al cristiano como una especie de sal espiritual, llamado a preservar no solo a sí mismo sino también a la comunidad que lo rodea. La vida virtuosa de un cristiano debe ser un ejemplo que ayude a proteger a los demás de la corrupción espiritual, de la misma manera que la sal preserva lo que hay a su alrededor. Para él, la santidad personal tenía un efecto comunitario, donde el testimonio de una vida recta y devota ayudaba a contener la propagación del mal en la sociedad. Finalmente, el Padre Pío advirtió que la corrupción espiritual era algo que había que combatir constantemente, pues el enemigo no cesaba en sus intentos de separar las almas de Dios. Habló de la necesidad de perseverancia, de una lucha diaria contra el pecado, confiando siempre en la gracia divina y en los sacramentos de la Iglesia como medio para permanecer espiritualmente protegidos. Así como la sal es necesaria para mantener algo en buen estado, la vigilancia y la oración continua serán, para el Padre Pío, esenciales para mantener el alma intacta ante las tentaciones y el pecado. De esta manera, el simbolismo de la sal como protección contra la corrupción quedó perfectamente reflejado en las enseñanzas del Padre Pío sobre la vida espiritual. Vio en la sal un paralelo directo con la vida de vigilancia y oración que los cristianos deben adoptar para preservar su alma pura y libre de la corrupción del pecado, viviendo siempre en comunión con Dios. La sal, en su pureza y capacidad de conservación, es un símbolo poderoso que puede asociarse con la presencia de Cristo, especialmente en los sacramentos, donde Él purifica y santifica a los fieles. El Padre Pío, a lo largo de su vida y ministerio, destacó constantemente la importancia de los sacramentos como principal medio de gracia, a través del cual Cristo continúa actuando en el mundo, ofreciendo a los fieles la purificación de sus almas y la santificación de sus vidas. Para él, los sacramentos eran esenciales en el camino espiritual, siendo la fuente más directa de la presencia viva de Cristo entre los cristianos. Así como la sal purifica y conserva los alimentos, Cristo, a través de los sacramentos, purifica las almas de los fieles y las preserva de la corrupción del pecado. El Padre Pío creía que sin los sacramentos, la vida cristiana perdería su conexión vital con la gracia divina. Vio los sacramentos como un canal directo entre Dios y los hombres, donde Cristo, a través de signos visibles y eficaces, actúa invisiblemente sobre el alma, restaurándola, curándola y fortaleciéndola. Para él, los sacramentos no eran meros rituales, sino encuentros vivos con Cristo, donde la gracia se derrama abundantemente sobre quienes los reciben con fe. La Eucaristía, en particular, fue fundamental para la espiritualidad del Padre Pío. Enseñó que, a través de este sacramento, los fieles no solo recibían la gracia de Cristo, sino también a Cristo mismo en su totalidad, cuerpo, sangre, alma y divinidad. La pureza de la sal, que preserva y transforma lo que toca, refleja la acción de Cristo en la Eucaristía, donde purifica el alma del comulgante, haciéndolo más parecido a él y fortaleciéndolo contra el pecado. El Padre Pío creía que cada comunión era un acto de profunda unión con Cristo, donde el creyente era transformado por la presencia real del Salvador y se hacía más fuerte en su camino espiritual. El sacramento de la confesión también era extremadamente importante para el Padre Pío. Él veía este sacramento como una verdadera purificación del alma, donde Cristo, a través del ministerio sacerdotal, perdona los pecados y restaura la pureza original del alma. Así como la sal purifica y preserva de la corrupción, el sacramento de la confesión purifica a los fieles de las manchas del pecado, preservando su alma en la gracia de Dios. El Padre Pío, que pasaba horas diarias escuchando confesiones, veía este sacramento como un momento de profunda misericordia, donde Cristo actuaba directamente sobre el alma arrepentida, lavándola y fortaleciéndola contra futuras caídas. El simbolismo de la sal también se puede ver en el sacramento del bautismo, donde el alma es purificada del pecado original e integrada en la vida de Cristo. El Padre Pío enseñó que el bautismo no era solo un rito de iniciación, sino el momento en el que el alma, previamente separada de Dios, era regenerada y purificada, convirtiéndose en templo del Espíritu Santo. El bautismo, como la sal, preserva el alma de su deterioro inicial por el pecado y la hace capaz de recibir otras gracias sacramentales a lo largo de la vida. El Padre Pío siempre destacó que el bautismo marcaba el inicio de un camino de santificación que debía ser continuamente alimentado por los demás sacramentos. Los sacramentos, para el Padre Pío, eran una representación continua de la obra redentora de Cristo en el mundo.
creía firmemente que al participar de los sacramentos, el cristiano estaba en contacto directo con la fuente de pureza y santidad, que es Cristo mismo. La sal, en su capacidad de conservación, reflejaba esta función de los sacramentos, que, además de purificar, preservaban el alma en la gracia de Dios y fortalecieron al cristiano contra las tentaciones del mundo y la corrupción del pecado. El Padre Pío siempre enseñó que, para permanecer firmes en la fe y progresar en la santidad, era esencial una vida sacramental activa, con participación regular en la Eucaristía, la confesión y otros sacramentos. También destacó la importancia de la fe a la hora de recibir los sacramentos. Para que la purificación y la santificación sean eficaces, los fieles deben acercarse a los sacramentos con el corazón abierto, lleno de fe y deseo de unirse a Cristo. Así como la sal no puede cumplir su función si no se aplica correctamente, los sacramentos requieren una respuesta de fe por parte de quien los recibe. El Padre Pío siempre animó a los fieles a preparar sus almas con la oración, el arrepentimiento y la humildad antes de recibir los sacramentos, para que pudieran experimentar plenamente la presencia santificadora de Cristo. Por tanto, el simbolismo de la sal, con su pureza y poder de conservación, refleja perfectamente la acción de Cristo en los sacramentos. El Padre Pío, en su vida dedicada al servicio de Dios y de los sacramentos, enseñó que estos medios de gracia eran fundamentales para la vida cristiana, siendo el camino a través del cual Cristo continuamente purifica y santifica a su pueblo. Los sacramentos, como la sal, eran vistos como esenciales para preservar el alma de la corrupción del pecado, asegurando que los fieles permanecieran unidos a Cristo y fortalecidos en su camino hacia la santidad.